En la recepción del funeral de papá, mi madrastra, Patricia, se puso de pie y declaró: «Esta casa pertenece a mis hijos biológicos ahora. Empaca tus cosas y vete antes del domingo». Mis medios hermanos asintieron con aire de suficiencia desde el sofá. Simplemente caminé hacia el cajón de la cocina y recuperé el título de propiedad actualizado de hace 3 años. Cuando lo puse sobre la mesa de café, la habitación se quedó en completo silencio. «Elizabeth, necesitamos hablar sobre los arreglos de vivienda ahora que tu padre se ha ido». La voz de Patricia tenía ese tono familiar de falsa preocupación mezclado con una autoridad apenas disimulada, mientras se acercaba a mí en la cocina, donde yo estaba arreglando flores para el funeral. La casa estaba llena de dolientes, que presentaban sus respetos a papá, pero mi madrastra, claramente, había decidido que este era el momento perfecto para los asuntos familiares. Continué cortando tallos y colocando lirios blancos en el jarrón de cristal que papá me había dado para mi graduación universitaria, el mismo jarrón que Patricia, años atrás, había intentado convencerlo de que era demasiado caro para un regalo de hijastra. Mis manos se mantuvieron firmes, a pesar de la conversación que sabía que se avecinaba. «Claro, Patricia. Aunque creo que hoy, quizás, no sea el momento más apropiado para asuntos prácticos». Ella se alisó el vestido negro y se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. Incluso en el funeral de papá, Patricia lograba parecer que asistía a una gala benéfica, en lugar de estar de luto por su esposo de 12 años. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado profesionalmente, sus joyas caras, pero de buen gusto, la imagen de una viuda afligida que, de alguna manera, se veía mejor que la mayoría de las personas en sus mejores días. «Estoy en desacuerdo», dijo ella, apoyándose en la encimera de granito que papá había instalado cuando yo estaba en la escuela secundaria. «Demorar solo hace estas conversaciones más difíciles. Somos adultos aquí». A través de la puerta de la cocina, podía ver a mis medios hermanos celebrando en la sala de estar. Austin, de 22 años y recién salido de la universidad con un título en negocios que apenas había obtenido, estaba explicando estrategias de inversión a los viejos amigos de papá de la empresa de ingeniería. Melanie, de 24 años y perpetuamente entre trabajos, estaba describiendo sus últimos planes para iniciar un blog de estilo de vida, a cualquiera que quisiera escucharla. Ambos habían heredado el talento de Patricia para presentar confianza en lugar de competencia. Ambos también habían heredado su creencia de que el mundo les debía todo lo que querían, simplemente porque lo querían. «¿Qué querías discutir específicamente?», pregunté, aunque ya lo sabía. Patricia había estado soltando indirectas durante meses, sobre lo costoso que era mantener la casa de papá, cuanto más práctico sería para todos si los arreglos de vivienda se optimizaran. «Bueno», comenzó ella, su voz adoptando ese tono artificialmente dulce que usaba cuando estaba a punto de decir algo cruel, «esta casa es bastante grande para una sola persona. Y con Austin planeando casarse el próximo año, y Melanie necesitando una base estable mientras establece su carrera». Coloqué otro lirio en el jarrón, tomándome mi tiempo para que el arreglo quedara perfecto. Papá me había enseñado paciencia durante los 3 años que luchó contra el cáncer. Paciencia con las compañías de seguros, con los médicos, con los parientes bien intencionados que ofrecían consejos sobre tratamientos que no entendían. Lo más importante, paciencia con Patricia, quien pasó esos 3 años posicionándose a sí misma y a sus hijos para lo inevitable. «¿Estás sugiriendo que me mude?», pregunté con calma. «Estoy sugiriendo que seamos realistas sobre las necesidades de todos». Patricia sacó uno de los taburetes de la barra de la cocina y se sentó, claramente preparándose para una conversación más larga. «Tú tienes tu carrera, tu independencia. Austin y Melanie aún están encontrando su camino. Esta casa les daría la estabilidad que necesitan». «¿Mi carrera?». Como si ser socia principal en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad fuera una especie de pasatiempo que pudiera trasladar a cualquier lugar. Como si los 15 años que había pasado construyendo mi práctica, los clientes que dependían de mi experiencia, los socios jóvenes a los que mentoreaba fueran todos fácilmente transferibles. «Ya veo», dije, pasando al siguiente jarrón. «¿Y dónde exactamente encontraría esta independencia centrada en mi carrera?». «Hay encantadores condominios en el centro, mucho más adecuados para una mujer profesional soltera. Menos mantenimiento, mejor seguridad, más cerca de tu oficina». Casi sonreí ante la palabra adecuados. Patricia tenía opiniones muy firmes sobre lo que era adecuado para varios tipos de personas. Las hijastras, aparentemente,
eran adecuadas para condominios en el centro, en lugar de casas familiares donde habían crecido. Esa es una perspectiva interesante, respondí. ¿Has discutido esto con Austin y Melanie? Por supuesto. Ambos están muy preocupados por tu bienestar. Vivir sola en una casa tan grande no puede ser saludable para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad? Tenía 35 años. Apenas una solterona que requiriera intervención. Pero, en la cosmovisión de Patricia, las mujeres solteras mayores de 30 años eran objetos de lástima, que necesitaban la guía de esposas y madres más exitosas. A través de la puerta, observé a Austin gesticular ampliamente, mientras le explicaba algo al señor Henderson, de la antigua empresa de papá. Austin tenía la altura de papá y la confianza de Patricia, pero nada de la sustancia de papá. Se había graduado de la universidad con un promedio de 2.3 y sin perspectivas laborales. Pero Patricia había convencido a papá de que Austin solo necesitaba tiempo para encontrar su pasión. Melanie le estaba mostrando su teléfono a un grupo de señoras de la iglesia, probablemente exhibiendo sus últimas publicaciones de Instagram. Había estado encontrándose a sí misma durante 6 años desde la escuela secundaria, iniciando y abandonando varias actividades creativas, cada vez que éstas requerían trabajo real. Aprecio tu preocupación, dije, pero estoy bastante cómoda aquí. Esta es mi casa. La expresión de Patricia cambió, casi imperceptiblemente. La dulzura artificial se endureció, convirtiéndose en algo más reconocible. Elizabeth, creo que estás malinterpretando la situación. Esta casa pertenecía a tu padre, y ahora pertenece a su familia. Yo soy su familia. Tú eres su hijastra. Austin y Melanie son su sangre. Ahí estaba. La distinción que Patricia había evitado cuidadosamente durante 12 años, mientras necesitaba el apoyo de papá para los gastos interminables de sus hijos. Cuando Austin necesitaba la matrícula universitaria, yo era familia. Cuando Melanie necesitaba un coche, yo era familia. Cuando Patricia quería renovaciones costosas, yo era familia. Pero ahora que papá se había ido, yo era solo la hijastra que necesitaba hacer espacio para los hijos reales. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y has determinado que los lazos de sangre reemplazan 15 años de residencia aquí? He determinado que las consideraciones prácticas importan más que el sentimentalismo. Austin necesita espacio para su prometida cuando se casen. Melanie necesita un ambiente tranquilo para concentrarse en construir su negocio. Tú necesitas independencia y la libertad para construir tu propia vida. ¿Mi propia vida? Como si no hubiera estado construyendo mi propia vida durante años, mientras también cuidaba a papá durante su enfermedad, gestionaba su atención médica, manejaba sus asuntos legales, y observaba a Patricia posicionarse sistemáticamente a sí misma y a sus hijos como sus principales beneficiarios. Es muy considerado de tu parte que hayas pensado en las necesidades de todos con tanto cuidado, dije. Asumo que también has considerado los aspectos prácticos de este arreglo, ¿verdad? Patricia agitó la mano con desdén. Los detalles se pueden resolver. Lo importante es que todos entendamos qué es lo mejor para la familia. Terminé el segundo arreglo floral y me volví para mirarla directamente. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Recuerdas hace 3 años, cuando papá actualizó su testamento después de su primer diagnóstico de cáncer? Su expresión cuidadosamente compuesta parpadeó vagamente. Estaba muy enfermo. Haciendo arreglos. Fue muy minucioso, en realidad. Pasó meses con su abogado, asegurándose de que todo estuviera debidamente documentado y legalmente sólido. Elizabeth, no creo que este sea el momento de discutir tecnicismos legales. ¿Cuándo sería un mejor momento? ¿Después de que me haya mudado a uno de esos condominios, adecuados, del centro? Patricia se levantó del taburete de la barra, su postura volviéndose más rígida. Creo que estás siendo deliberadamente difícil, sobre un asunto familiar muy sencillo. Los asuntos familiares a menudo implican tecnicismos legales, ¿no es así? Especialmente cuando conciernen la propiedad y los derechos de herencia. La casa era de tu padre. Ahora pertenece a su viuda y a sus hijos. Asentí lentamente. Su viuda y sus hijos. Esa es una forma interesante de decirlo. Antes de que Patricia pudiera responder, Austin apareció en la puerta de la cocina. Mamá, la gente está empezando a irse.
Deberíamos hacer el discurso ahora. Patricia me miró, luego a Austin. Sí, creo que es hora. Lo seguí a la sala de estar, donde los invitados restantes se habían reunido, quizás unas 30 personas, en su mayoría colegas de papá de la empresa de ingeniería, vecinos y amigos de la iglesia. Patricia se posicionó cerca de la chimenea, con Austin y Melanie flanqueándola, como guardaespaldas. Gracias a todos por estar hoy aquí para honrar la memoria de Robert, comenzó Patricia, su voz llevando la nota perfecta de duelo digno. Se habría conmovido mucho por el amor y el apoyo que le han mostrado a nuestra familia durante este difícil momento. Nuestra familia. Noté con qué suavidad se posicionaba a sí misma y a sus hijos como los principales dolientes, mientras yo me mantenía apartada, cerca de la puerta de la cocina. Mientras comenzamos el proceso de sanación y de seguir adelante, continuó Patricia, queremos que sepan que el legado de Robert vivirá a través de los valores que inculcó en Austin y Melanie. Sus hijos llevarán su memoria en todo lo que hagan. Sus hijos, de nuevo, la cuidadosa exclusión, envuelta en un lenguaje aparentemente inclusivo. Robert fue un hombre que creyó en la familia por encima de todo, dijo Patricia, su voz haciéndose más fuerte. Trabajó duro para proveernos, para darnos una base sobre la que pudiéramos construir. Esta casa, el trabajo de su vida, todo lo que logró, fue para su familia. Observé las caras de los amigos y colegas de papá. El señor Henderson parecía incómodo. La señora Chin, la vecina, no dejaba de mirarme con preocupación. Todos sabían que yo había sido quien había cuidado de papá durante su enfermedad, quien había gestionado sus asuntos, quien se había asegurado de que se respetaran sus deseos. Ahora, continuó Patricia, tenemos algunas decisiones difíciles que tomar, sobre cómo mantener el legado de Robert. Las realidades prácticas de mantener viva su memoria, mientras avanzamos como familia. Hizo una pausa, mirándome directamente. Esta casa ha sido el centro de nuestra familia durante tantos años. Austin y Melanie crecieron aquí, y es importante que sigan teniendo esa base, mientras construyen sus propias familias. Vi a dónde iba esto, un anuncio público, diseñado para presionarme y lograr mi cumplimiento, a través de la expectativa social. Elizabeth ha sido maravillosa, dijo Patricia, su tono sugiriendo caridad más que gratitud. Ha sido como una hija para Robert, y estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho. Pero todos entendemos que es hora de que extienda sus alas, que construya su propia vida, independiente del nido familiar. Varios invitados se removieron incómodamente, la manipulación era transparente para cualquiera que conociera nuestra dinámica familiar. Así que dijo Patricia, su voz adquiriendo un tono de finalidad, esta casa ahora pertenece a mis hijos biológicos. Elizabeth se mudará a su propio lugar, dándoles a Austin y Melanie el espacio que necesitan para honrar la memoria de su padre. La habitación quedó en silencio. Austin asintió con aprobación. Melanie sonrió con esa expresión de autocomplacencia que había perfeccionado desde la infancia, cada vez que conseguía algo que quería. Empaca tus cosas y vete antes del domingo, concluyó Patricia, mirándome con la expresión de alguien que acababa de resolver un problema complejo. Es lo que Robert habría querido. El silencio se extendió incómodamente. Los amigos y colegas de papá miraban sus manos, el suelo, a cualquier parte, menos al drama familiar que se desarrollaba frente a ellos. Caminé tranquilamente por la sala de estar hacia la cocina, abrí el cajón donde papá guardaba documentos importantes y saqué una carpeta de Manila que había colocado allí esa mañana, el mismo cajón donde siempre había guardado papeles de seguro, facturas de servicios y documentos legales que necesitaban ser fácilmente accesibles. Al regresar a la sala de estar, coloqué la carpeta sobre la mesa de café, frente a Patricia. El gesto fue tranquilo, simple, completamente sin drama. Antes de que todos se vayan, dije con calma, hay algo que deberían ver. Patricia miró la carpeta con recelo. Elizabeth, ¿qué es esto? Abrí la carpeta y saqué el documento superior. Este es el título de propiedad de esta casa, actualizado hace 3 años cuando papá revisó su planificación patrimonial. La expresión confiada de Patricia comenzó a flaquear. No entiendo qué estás tratando de probar. El título de propiedad muestra la propiedad actual del inmueble. Sostuve el documento, para que los invitados pudieran ver el sello oficial del condado y el formato legal. ¿Quieren que lea el nombre del propietario? La habitación estaba ahora en completo silencio. Austin dejó de asentir con autocomplacencia. La sonrisa de Melanie desapareció.
Elizabeth Margaret Harrison, leí en voz alta. Única propietaria, a partir del 15 de marzo, hace 3 años. Patricia me arrebató el documento de las manos, sus ojos escaneando frenéticamente el lenguaje legal. Esto no puede ser correcto. Robert era dueño de esta casa. Papá me transfirió la propiedad cuando le diagnosticaron cáncer en estadio 3, expliqué a la sala. Su abogado lo recomendó como parte de una planificación patrimonial integral, para evitar complicaciones de sucesión y asegurar la propiedad. Patricia seguía mirando el título de propiedad, su rostro alternando entre expresiones de confusión, ira y pánico. Pero él no me lo dijo. Me dijo que estaba protegiendo su inversión más importante, dije en voz baja, esta casa, y la persona que realmente la había estado cuidando. Austin dio un paso adelante, su confianza anterior completamente desvanecida. Esto tiene que ser algún tipo de error. Saqué otro documento. Este es el certificado de transferencia de título, firmado por papá y notariado por su abogado. ¿Quieren ver la información de contacto del abogado para verificar la autenticidad? Melanie finalmente encontró su voz. Pero mamá dijo que heredaríamos la casa. Su madre hizo una suposición, respondí. La casa no formaba parte del patrimonio de papá porque él ya había transferido la propiedad hace 3 años. Patricia estaba leyendo el título de propiedad con más atención ahora, y pude ver el momento en que entendió lo que estaba viendo. El lenguaje legal era claro cuando te tomabas el tiempo de leerlo. Elizabeth, dijo ella, su voz mucho más pequeña de lo que había sido durante su discurso, seguramente podemos arreglar algo. Robert tenía la intención de que todos nos beneficiáramos de esta propiedad. ¿De verdad?, pregunté. Porque cuando me transfirió la propiedad, fue muy específico acerca de sus razones. ¿Quieren que comparta lo que le dijo a su abogado? Los invitados observaban este intercambio como espectadores de un partido de tenis. El señor Henderson había sacado su teléfono, probablemente enviando un mensaje de texto a su esposa sobre el drama que se desarrollaba en la recepción del funeral de Robert Harrison. Papá le dijo a su abogado que estaba transfiriendo la casa a la persona que había demostrado la mayor responsabilidad y compromiso con la familia, continué. La persona que había estado gestionando las finanzas del hogar, coordinando su atención médica y asegurándose de que se cumplieran las obligaciones familiares. La fachada perfectamente compuesta de Patricia se estaba resquebrajando. Estaba lidiando con el dolor, apoyando a los niños en un momento difícil. Estabas planificando sus futuros, corregí, lo cual es comprensible. Pero papá también estaba planificando. Saqué un tercer documento. Esta es una carta que papá me escribió cuando firmó la transferencia de propiedad. ¿Quieren que la lea? Elizabeth, por favor, dijo Patricia rápidamente. Hablemos de esto en privado. Creo que hemos superado las discusiones privadas, respondí. Tú hiciste tu anuncio públicamente. La respuesta debería ser igualmente pública. Desdoblé la carta. Papá la había escrito con su cuidadosa letra de ingeniero. Elizabeth, si estás leyendo esto, significa que me he ido y alguien ha desafiado tu propiedad sobre nuestro hogar. Quiero que todos entiendan por qué tomé esta decisión. La habitación estaba ahora en completo silencio. Incluso Austin y Melanie habían dejado de susurrar. Durante 15 años, Elizabeth ha sido la estabilidad en nuestra familia. Cuando me casé con Patricia, Elizabeth la recibió a ella y a sus hijos con gracia y madurez más allá de su edad. Cuando me enfermé, Elizabeth gestionó cada aspecto de mi cuidado, manteniendo su exigente carrera. Cuando había que pagar las facturas, Elizabeth las pagaba. Cuando había que tomar decisiones, Elizabeth las tomaba. Patricia se había puesto muy pálida. La carta estaba destruyendo la narrativa que había construido, sobre la jerarquía familiar y los lazos de sangre. Austin y Melanie son buenos hijos, continué leyendo, pero nunca han demostrado la responsabilidad o el compromiso que requiere la propiedad de una vivienda. Patricia tiene muchas cualidades maravillosas, pero la gestión práctica no está entre ellas. Elizabeth ha demostrado ser la verdadera guardiana de los cimientos de nuestra familia. Doblé la carta con cuidado. Terminó diciendo que esperaba que su decisión fuera respetada, y que cualquiera que no pudiera aceptarla era bienvenido a encontrar arreglos de vivienda alternativos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se desplomó en la silla más cercana, luciendo como alguien a quien le acababan de decir que su billete de lotería era falso.
Austin dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la ira. Esto no es justo. Nosotros también crecimos aquí. Tienes toda la razón, dije con calma. Ustedes sí crecieron aquí, en la casa donde yo he vivido durante 15 años, pagando impuestos de propiedad, gastos de mantenimiento y servicios, mientras ustedes se enfocaban en su educación y desarrollo profesional. Pero somos familia, protestó Melanie. Sí, lo somos. Por eso pueden seguir viviendo aquí, bajo el mismo arreglo que siempre han tenido, como mis invitados. La cabeza de Patricia se levantó bruscamente. ¿Tus invitados? Patricia, acabas de anunciar que debería empacar mis cosas y marcharme antes del domingo. Declaraste que esta casa ahora pertenece a tus hijos biológicos. Pero como yo soy la dueña de la casa, creo que necesitamos revisar esos arreglos de vivienda. La formación legal que me había convertido en una abogada exitosa me estaba sirviendo bien ahora. Mantener la emoción fuera. Centrarse en los hechos. Dejar que la otra parte revelara sus verdaderas motivaciones a través de sus propias palabras. Tengo una propuesta, continué. Austin, puedes seguir viviendo aquí sin pagar alquiler hasta tu boda, como estaba previsto originalmente. Melanie, puedes quedarte hasta que encuentres un empleo estable y puedas permitirte tu propio lugar. Patricia, hice una pausa, mirando a mi madrastra, que acababa de intentar desalojarme de mi propia casa en el funeral de mi padre. Patricia, tienes hasta fin de mes para decidir si puedes aceptar vivir en una casa propiedad de tu hijastra, o si prefieres encontrar uno de esos condominios adecuados del centro que mencionaste. Los invitados comenzaron a recoger tranquilamente sus abrigos y bolsos. El espectáculo había terminado, y claramente querían escapar antes de que el drama familiar escalara aún más. La señora Chen se acercó a mí, mientras se preparaba para irse. Elizabeth, tu padre estaría orgulloso de cómo manejaste esto. El señor Henderson me dio la mano. Si necesitas algo, asesoramiento legal, referencias, cualquier cosa, por favor, llama. Uno por uno, los amigos y colegas de papá ofrecieron su apoyo antes de irse. Estaba claro a quién veían como el verdadero sucesor de Robert Harrison. Después de que el último invitado se fue, los cuatro nos quedamos en la sala de estar que acababa de presenciar la humillación pública de Patricia. Los arreglos florales que había hecho esa mañana parecían extrañamente alegres, después del enfrentamiento. Elizabeth, dijo Patricia finalmente, creo que ha habido un malentendido. No lo creo, respondí. Fuiste muy clara acerca de tu posición. Yo solo estoy explicando la mía. Austin seguía estudiando el título de propiedad, como si pudiera cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. Esto no tiene sentido. ¿Por qué papá no nos dijo que iba a transferir la casa? Si les dijo, dije. Hace 3 años, cuando convocó una reunión familiar para discutir su planificación patrimonial. Ustedes estaban ocupados con la universidad, y Melanie estaba viajando por Europa. Ninguno de los dos asistió. La cara de Melanie se sonrojó. No sabíamos que era importante. Los asuntos legales de papá no eran lo suficientemente importantes como para interrumpir sus planes de vacaciones de primavera. Patricia se levantó abruptamente. Ya basta, Elizabeth. Necesitamos discutir esto razonablemente. Intentamos una discusión razonable en la cocina, le recordé. Me informaste que necesitaba empacar mis cosas y marcharme antes del domingo, para dejar espacio a tus hijos biológicos. ¿Cómo exactamente te gustaría hacer eso razonable? Estaba emocional. Lidiando con el dolor. Estabas siendo estratégica, posicionando a tus hijos para obtener el máximo beneficio. Desafortunadamente, no verificaste la propiedad antes de hacer tu anuncio. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que papá y yo habíamos plantado juntos a lo largo de los años, las rosas que él me había ayudado a elegir, los árboles frutales que plantamos para la privacidad, la huerta donde me enseñó sobre la composición del suelo y el drenaje. Esto es lo que va a pasar, dije, volviéndome para encararlos. Austin, tus planes de boda no cambian. Puedes seguir viviendo aquí hasta entonces. Melanie, tienes 6 meses para encontrar un empleo estable y tu propia vivienda. Patricia, tienes 30 días para decidir si quieres vivir en paz en mi casa o encontrar otros arreglos. ¿Tu casa?, repitió Patricia amargamente. Mi casa, confirmé.
La casa que papá me transfirió legalmente porque confió en mí para preservar lo que él construyó. Austin todavía estaba procesando las implicaciones. ¿Pero qué hay de la herencia? ¿El testamento? El testamento cubre la propiedad personal, los ahorros y las inversiones de papá. La casa ya era mía, así que no formaba parte de su patrimonio. Saqué un último documento. Aquí está el desglose del patrimonio real de papá. Patricia hereda sus ahorros y cuentas de jubilación. Ustedes y Melanie heredan su cartera de inversiones. Yo heredo sus bienes personales y sigo siendo dueña de la casa que he poseído durante 3 años. Patricia arrebató el resumen del patrimonio y lo leyó rápidamente. Su rostro pasó por varias expresiones, al darse cuenta de que los activos líquidos de papá, aunque cómodos, no eran ni de lejos suficientes para comprar otra casa como esta. Esto es manipulador, dijo finalmente. Robert estaba enfermo, probablemente no pensaba con claridad. Papá era ingeniero, Patricia. Pensó con claridad hasta el final. Su abogado confirmará que era completamente competente cuando tomó estas decisiones. Voy a llamar a un abogado, anunció Austin. Ese es tu derecho, respondí. Pero debes saber que el abogado de papá documentó específicamente su razonamiento para la transferencia de propiedad. Él anticipó que podría haber desafíos. Volví a guardar los documentos en su carpeta. La información de contacto del abogado está en el escritorio de papá, si quieren verificar algo de lo que les he dicho. Melanie estaba llorando ahora, probablemente dándose cuenta de que su cómoda vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Esto no es lo que papá habría querido. Melanie, papá vivió con su decisión durante 3 años. Si hubiera querido cambiarla, tuvo muchas oportunidades. Patricia miraba el suelo, su confianza anterior completamente destrozada. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso no es problema mío, dije en voz baja. Hace 3 horas me dijiste que empacara mis cosas y me fuera antes del domingo. Declaraste que esta casa pertenece a tus hijos biológicos. Dejaste muy clara tu posición. Estaba molesta. De duelo. Estabas calculando. Justo como calculaste que papá te dejaría todo a ti y a tus hijos. Justo como calculaste que yo aceptaría tranquilamente cualquier arreglo que tú decidieras que era adecuado, punto. Caminé hacia las escaleras que llevaban a mi dormitorio. Ahora voy a descansar. Ha sido un día largo. Siéntanse libres de usar la cocina, si necesitan algo. Elizabeth, espera, llamó Patricia. Necesitamos resolver esto. Me detuve al pie de la escalera. Patricia, no hay nada que resolver. Yo soy la dueña de esta casa. Papá quería que yo fuera la dueña de esta casa. Tú intentaste desalojarme en su funeral. Esos son los hechos. Pero somos familia, dijo desesperadamente. Sí, lo somos. Por eso no te estoy desalojando inmediatamente, como intentaste hacerme a mí. Tienes 30 días para adaptarte a la nueva realidad. Subí las escaleras a mi dormitorio, dejando a Patricia, Austin y Melanie a contemplar la diferencia entre la autoridad asumida y la propiedad legal real. Desde la ventana de mi dormitorio, podía ver las casas de los vecinos donde había vivido toda mi vida adulta, la comunidad donde había construido relaciones, establecido raíces, creado la estabilidad que papá había valorado tanto. Patricia había calculado que el dolor y la presión social me obligarían a aceptar su versión de la jerarquía familiar. Había asumido que ser la madre biológica le daba autoridad sobre la hijastra. Se había equivocado en todo, excepto en mi compromiso de preservar lo que papá había construido. Durante las siguientes 3 semanas, la dinámica del hogar cambió drásticamente. Austin pasó la mayor parte de su tiempo en el apartamento de su prometida, evitando la tensión. Melanie alternó entre el mal humor y los intentos a medias de encontrar empleo. Patricia mantuvo una cortesía glacial, esperando claramente que yo cambiara de opinión sobre el acuerdo de propiedad. El día 28 de su plazo de 30 días, Patricia llamó a la puerta de mi dormitorio. Elizabeth, ¿puedo pasar? Estaba leyendo expedientes de casos de la comparecencia judicial del lunes, pero los dejé a un lado. Claro. Ella entró tímidamente, ya no con la autoridad que había mostrado en el funeral de papá. Encontré un apartamento en el centro. Uno de esos condominios, adecuados, que mencionaste. Espero que te funcione bien.
Hizo una pausa. Elizabeth, te debo una disculpa. Me equivoqué al asumir que la casa sería automáticamente mía. Me equivoqué al intentar desalojarte. Y me equivoqué al desestimar tu papel en esta familia. La observé atentamente. La disculpa sonaba genuina, pero Patricia siempre había sido hábil para decir lo que la gente quería escuchar cuando le convenía. Aprecio eso, Patricia. ¿Considerarías permitirme quedarme? Podría pagar alquiler, contribuir con los gastos del hogar. Me quedé en silencio por un largo momento. Mi lado práctico reconocía que los pagos del alquiler de Patricia ayudarían con los considerables costos de mantener la casa. Pero mi lado protector recordaba su postura en la sala, declarando que la casa pertenecía a sus hijos biológicos. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si nuestras situaciones se invirtieran, si tú fueras la dueña de esta casa y yo hubiera intentado desalojarte en el funeral de papá, ¿me ofrecerías la oportunidad de quedarme como inquilina? Ella se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente, negó con la cabeza. Probablemente no. Entonces, ¿entiendes mi posición? Lo entiendo. Se puso de pie para irse, luego hizo una pausa. Para que conste, Robert tenía razón al confiarte esta casa. Has sido una mejor hija para él de lo que yo fui una esposa, y una mejor miembro de la familia de lo que Austin y Melanie han sido hermanos. Después de que se fue, volví a mis expedientes. La comparecencia judicial del lunes era una disputa compleja de propiedad, el tipo de caso que requería una cuidadosa atención a la documentación legal y los derechos de propiedad. Las mismas habilidades que habían protegido mi propia casa ahora servían a mis clientes. Patricia se mudó 2 días después, con un drama mínimo. Austin se quedó hasta su boda 6 meses después, manteniendo una distancia educada, pero gradualmente aceptando la realidad de que yo no era la villana en la historia de su familia. Melanie encontró un trabajo y un apartamento, descubriendo que la independencia podía ser empoderadora, en lugar de aterradora. Un año después, recibí una carta de Patricia. Se había instalado en su condominio del centro y era voluntaria en un centro de alfabetización, encontrando un propósito en ayudar a otros, en lugar de gestionar las dinámicas familiares. Me agradeció por obligarla a construir una vida independiente y admitió que había estado intentando recrear su primer matrimonio, donde la seguridad financiera venía de gestionar los bienes de su marido, en lugar de ganarse los suyos propios. Austin y su esposa visitaban regularmente, llevando a su hija recién nacida a la casa, donde ahora habían vivido 4 generaciones de la familia. La habitación del bebé era la antigua habitación de Austin, rodeada por las mismas paredes donde papá le había leído cuentos antes de dormir, y le había enseñado conceptos básicos de matemáticas. Melanie llamaba cada pocas semanas, poniéndome al día sobre su trabajo y su nueva relación. Descubrió que, en realidad, disfrutaba trabajar cuando el trabajo se ajustaba a sus intereses y que ganar su propio dinero se sentía mejor que depender del apoyo familiar. La casa permaneció exactamente como papá había querido, una base para la familia, mantenida por la persona que entendía tanto su valor práctico como emocional. Las rosas florecían cada primavera. Los árboles frutales producían su cosecha anual, y el jardín ofrecía la misma paz que le había brindado a papá durante sus últimos años. A veces, la mayor victoria no es derrotar a tus enemigos. A veces, es simplemente negarse a ser desplazado por personas que confunden el derecho con la propiedad. Papá pasó 3 años asegurándose de que su hogar fuera protegido por la persona que realmente entendía su valor. Al final, la suposición de Patricia, sobre los lazos de sangre versus la familia elegida, fue su perdición. Papá había elegido a su sucesora basándose en el compromiso demostrado, en lugar de la conexión biológica. Los documentos legales que coloqué sobre la mesa de café ese día no eran solo prueba de propiedad. Eran la prueba de que el amor y la lealtad crean lazos más fuertes que la genética y la manipulación. La casa permanece como papá quería, propiedad de la hija que la ganó a través de 15 años de responsabilidad, protegida por la misma experiencia legal que ahora ayuda a otras familias a navegar disputas complejas de propiedad. A veces, la venganza más poderosa es simplemente negarse a dejar que las personas con derecho se apoderen de lo que no se han ganado. Y cuando los nuevos vecinos preguntan por la hermosa casa victoriana con el increíble jardín, les digo que ha estado en mi familia por más de 20 años. Porque la familia, he aprendido, se define por el compromiso y el cuidado, no por la sangre y las suposiciones.